Esta majestuosa casa, construida en 1796, es conocida no solo por su belleza arquitectónica, sino también por las leyendas y relatos sobrenaturales que la rodean. Se dice que es una de las casas más embrujadas de América y al parecer del mundo. La plantación Myrtles fue construida sobre un antiguo cementerio indígena por un hombre llamado General David Bradford, quien se mudó allí con su familia en 1796. Desde entonces, se conoce por haber sido un lugar donde ocurrieron numerosos actos violentos, principalmente contra esclavos, como ahorcamientos y asesinatos. A lo largo de los años, la casa pasó por varias manos, y muchas tragedias marcaron su historia. Actualmente, la Hacienda Myrtles es un lugar turístico, donde los visitantes pueden realizar recorridos y hospedarse, ofreciendo visitas guiadas de 6 habitaciones en la planta baja, y recorridos nocturnos de misterio. Y continúa atrayendo a temerarios visitantes que buscan experimentar lo sobrenatural. Los más escépticos que han accedido a pasar una noche en este sitio han cambiado radicalmente de opinión. De hecho, se dice que son 10 las presencias que pueden advertirse en este bello pero inquietante lugar. Una de ellas, la más famosa, es la de Chloe, una esclava. Chloe era una joven de 17 años que vivía en la plantación, forzada por su condición de esclava. Decían que su amo, el señor Clark Woodruff, el juez del condado, era un hombre bueno y justo. Pero la realidad era diferente. Tenía una depravada obsesión sexual por las mujeres jóvenes, y forzó a Chloe a tener relaciones íntimas. Así que sin más remedio, se vio obligada a ceder, viviendo con un constante temor. La joven se obsesionó con mantener en secreto lo que sucedía entre esas 4 paredes. Su única esperanza era espiar las conversaciones de los señores, deseando que su nombre nunca fuera mencionado. Pero un día, la esposa la sorprendió, intentando escuchar detrás de una puerta entreabierta. En un acto de furia, obligó a su marido a castigar a Chloe. El juez decidió que el castigo sería rebanarle la oreja, condenándola a llevar un turbante para ocultar su deformidad. El odio de Chloe hacia esa familia creció desmesuradamente. A pesar de su sufrimiento, el juez continuaba visitándola en su habitación. Una noche, con el señor de viaje, tomó una decisión drástica: envenenar a la familia con el pastel de cumpleaños de la menor de los 3 hijos. Trágicamente, la madre y 2 hijos murieron pocos días después. Y los propios esclavos de la plantación, al enterarse de lo que había hecho, temieron por el castigo que podría recibir y decidieron colgarla de un árbol. Pensaron que si el señor la atrapaba, su castigo sería mucho peor. Aunque en el registro histórico no hay rastro de que la familia fueran dueños de una esclava llamada Chloe, tampoco de que Sarah y sus 2 hijas fueran envenenadas, sino que sucumbieron a la fiebre amarilla. Pero entonces, ¿por qué un fantasma ha sido visto a menudo, tanto dentro como fuera de la casa, e incluso ha sido fotografiado, con un pañuelo verde envuelto en forma de turbante, alrededor de su cabeza, describiéndola como Chloe? Y dicen haber escuchado el llanto de unas niñas, cuando ese fantasma aparece por el pasillo. Lo más aterrador es que los visitantes se la han encontrado de pie, al lado de las camas, viéndolos fijamente a mitad de la noche. Pero la historia no acaba aquí. Lo más escalofriante es un espejo que llegó a la casa en 1980.
Este objeto ha sido el centro de numerosas historias de terror, ya que muchos visitantes han afirmado que alberga las almas de quienes han fallecido en la casa. Hay quien cree que los espejos deben ser cubiertos tras la muerte para evitar que los espíritus queden atrapados en ellos. Sin embargo, el espejo de la plantación Myrtles no fue cubierto, lo que ha llevado a la creencia de que las almas de Sarah Woodruff y sus hijos siguen encerradas en su reflejo. Porque lo aterrador son las huellas de manos de tamaño infantil que aparecen en el cristal. Y diversos trabajadores aseguraron haber visto varios espectros reflejados en el espejo. Este espejo supuestamente maldito fue entregado a Ed y Lorraine Warren, conocidos investigadores de lo paranormal, y se encuentra en su Museo del Ocultismo, donde se hallan los más aterradores y peligrosos objetos de todas sus investigaciones. Muchos invitados han oído el sonido de pasos en las escaleras, y han visto la imagen de un hombre parado en la parte superior del pasillo. Se cree que es el fantasma de William Winter, un abogado que fue dueño de la plantación Myrtles a finales del siglo XIX, que sufrió un disparo mortal por un desconocido en el porche de la mansión. Herido de muerte, Winter se tambaleó por la casa, trepó dolorosamente las escaleras y murió en el peldaño 17. De los 10 asesinatos que ocurrieron en la casa, solo en los registros históricos mencionan este último. Entonces, el resto de apariciones no confirmadas que se dejan ver por la plantación, ¿quiénes son? Fueron personas que trabajaron en la casa y murieron dentro. Y por alguna causa se quiso ocultar, y por eso siguen ahí, dejándose ver, para no quedar en el olvido y descubrir la verdad algún día. El lugar sigue siendo objeto de investigaciones paranormales. Se han reportado numerosas apariciones de Chloe y otros espíritus en la casa. Los visitantes han afirmado ver figuras fantasmales, escuchar susurros y sentir una presencia extraña en el aire, así como objetos que cambian de lugar o que desaparecen sin explicación. Las manifestaciones son tan frecuentes que a día de hoy, el lugar es un centro de peregrinación para todo amante del misterio. ¿Te atreverías a pasar una noche en este lugar?